Shalom, amados hermanos, Laila Tov, buenas noches, bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración, Encuentro con Yeshua. Shalom, shalom, somos Isabel y Ramiro Peña, siervos de Yahweh, en esta su Casa de Oración. Amados hermanos, el día de hoy tenemos la continuación de la lectura semanal de la Torá, y esta semana tenemos la lectura de la porción número 6, que lleva por nombre Toldot. Y Toldot es el plural de la palabra Toldá, y significa generación, significa descendiente, historia, memoria o crónica. Amén. Entonces, Amén. Va a ser una reunión muy interesante, es una porción muy linda. Los animamos a que se pongan cómodos y puedan acompañarnos a partir de este momento. Saquen sus cuadernos de apuntes, sus Biblias y comencemos esta maravillosa lectura. A manera de introducción, mis amados hermanos, les diríamos que la palabra Toldat, simboliza la tradición de la promesa y la fe a través de las generaciones de Isaac. En esta porción se ve que cómo las acciones y decisiones de cada generación impactan en la siguiente, destacando principalmente la importancia espiritual de esa herencia, la emuná y la providencia divina. En un sentido mucho más amplio, Toldot, hermanos, enseña sobre la continuidad y el propósito eterno, porque es un propósito eterno, de nuestro Abba Kadosh en la historia de su pueblo. Amén. Amén. Por otro lado, la Parashat Toldot relata la vida de Isaac y su familia. Comienza con la oración de Isaac por Rebeca, que conduce el nacimiento de Esaú y Jacob. Amén. Esaú vende su primogenitura a Jacob, quien luego engaña a Isaac para recibir la bendición. Mientras tanto, Isaac enfrenta desafíos en Gerar. Finalmente, Jacob huye a Padán Aram por mandato de sus padres. amén, así es, ¿no? Marcando un momento crucial en la continuidad del pacto Amén. abrahámico. Entonces vemos, es una porción que tiene mucha enseñanza, muy rica para nosotros el día de hoy. Podemos decir también que esta parashá nos presenta una narrativa realmente muy rica y con muchas lecciones, ¿no? Vamos a ver muchos eventos, porque se enfoca en la vida, como dijo Isabelita, de Isaac y de sus hijos, Amén. que son Esaú y Jacob, ¿no? Esab y Jacob en hebreo. A través de sus historias vamos a explorar temas que tienen que ver con la emuná, con la promesa y también como el destino. Y vamos a ver cómo las decisiones humanas, hermanos, interactúan con la providencia divina en el desarrollo de la historia de Israel. Amén. Amén. ¿Empezamos? Vamos a empezar. La Parashat Toldot entonces ofrece una ventana a la comprensión profunda de la fe, la elección y las promesas Amén. divinas, Así es. explorando el nacimiento de Esaú y Jacob, la venta de la primogenitura y la bendición de Jacob. Nos sumergiremos en un mundo Amén. donde cada evento llevará consigo significados alegóricos que trascienden el tiempo y el espacio, ofreciendo lecciones eternas y perspectivas diversas. Amén, mis amados hermanos. Entonces, Amén. con esta breve introducción, los motivamos a que se continúen con nosotros y comencemos la lectura de esta hermosa porción. Amén. Entonces vemos que la porción de esta semana es la porción número 6, llamada Toldot, y trata sobre el nacimiento de Jacob y Esaú, Jacobo y Esaú, ¿verdad? Muy bien, vamos a comenzar leyendo entonces los versículos 19 al 21 del capítulo 25. Estas son las generaciones de Isaac, el hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Tenía 40 años cuando él tomó a Ribca, la hija de Betuel el Arami de Padán Aram y hermana de Labán el Arami, para ser su esposa.
oró a Adonai por su esposa. Isaac oró a Adonai por su esposa porque ella era estéril. Adonai escuchó su oración y Ribka concibió. Amén. Amén. Hermanos, muchas de las mujeres hebreas que vemos en las escrituras han sido estériles. Tenemos a Sara, a Ribka, a Rachel, a Ana, ¿no? La madre de Ana es la madre del profeta Samuel. Abraham y Sara, hermanos, tuvieron que esperar más de 70 años para ver respuesta a sus oraciones. Isaac y Ribka tuvieron que esperar 20 años antes de tener hijos. Rachel tenía que esperar 14 años antes de concebir. Y Hannah fue estéril durante 19 años. Ahora, está escrito que Isaac tenía 60 años, como hemos visto, ¿verdad? Cuando su esposa dio a luz a Esaú y a Jacob, por supuesto. Como hacemos todas las semanas, vamos a proyectar los versículos que corresponden a la porción y los versículos, digamos, como que complementarios de apoyo, los vamos a leer nosotros. Entonces, el que viene es justamente uno de esos. Bereshit 26 vamos a leer, vamos a adelantar un poquito. Bereshit 25, 26. 25, el 26. El primero, entonces su hermano emergió con su mano agarrando el talón de Esaú, así que él fue nombrado Jacob. Él agarra el talón, él suplanta. Isaac tenía 60 años de edad cuando los engendró. Amén. Entonces acá vemos, si retrocedemos versículos anteriores, vemos que Isaac tuvo que orar durante 20 años, ¿verdad? Hubo 20 años de espera para que él pueda ver el cumplimiento de la promesa, la descendencia de Abraham, de empezar a multiplicarse, ¿verdad? Ahora, el camino con nuestro Abacados, hermanos amados, no es un camino fácil. Es un camino de emuná, principalmente, ¿no? Es un camino que está lleno de circunstancias y motivos que muchas veces nos van a querer hacer desistir. En este caminar aprendemos muchas cosas. Primero, por ejemplo, lo que podemos decir inicialmente es que aprendemos primero a confiar en Él, a confiar en el Eterno, ¿verdad? A confiar en Elohim, para poder superar todas estas situaciones, ¿verdad? Y circunstancias adversas, para poder ver cambios radicales en nuestras vidas. Que esa confianza crezca tanto como la de Abraham y la de Isaac, para entender y comprender que la solución de cada problema o situación era humanamente imposible de resolver. Claro. Ahora, es interesante ver la palabra de nuestro Abacados a Moshe, cuando en Shemot 6.3, en Éxodo 6.3 le dice: yo me parecía a Abraham, Isaac y Jacob como El Shaddai, ¿verdad? No me hice conocer a ellos por mi nombre, nos dice, ¿verdad? Yud Hei Vav Hei. Entonces, hermanos, acá estamos viendo una clara impresión de la multiforme gracia de nuestro Abacados, de Yahweh. Al hacer este tipo de referencias y al manifestar, aparte de su carácter, detrás de su nombre, ¿verdad? El Shaddai quiere decir el todopoderoso, ¿no? El todo suficiente. Entonces, si solo el entender e interiorizar esta verdad de nuestro ser, logramos, hermanos, ingresar a los niveles espirituales en los que la provisión a todas nuestras necesidades está a nuestro alcance, ¿verdad? Amén. Ahora, no es coincidencia que en las escrituras las grandes mujeres fueran estériles. Es conocido que Yahweh es el único que puede dar vida, y todas las criaturas que llegan a este mundo, a los bebés, vienen únicamente por voluntad divina, ¿verdad? Amén. Entonces, aquí podemos ver, los hijos son un regalo de Yahweh. En Salmos, Tefilín 127, del 3 al 5, dice así: los hijos son la provisión Amén. De Yahweh, el fruto del vientre, su recompensa. Como flechas en la mano de un guerrero son los hijos nacidos en la juventud. Feliz el hombre que llena su aljaba de ellos. No serán avergonzados cuando contiendan con el enemigo en la puerta. Amén. Hermanos, el caso de la esterilidad
ha llamado nuestra atención al verla establecida en las mujeres de mayor rango, ¿verdad? De ese rango espiritual en las escrituras, debido al trascendental valor que ellas poseían en el desarrollo del plan bíblico, ¿no? Las palabras estéril y esterilidad presentan la misma raíz de la palabra esterilizado. Podemos discernir entonces de esto algo muy especial, entendiendo que existen vientres que el mismo Yahweh ha guardado en esterilidad, ¿verdad? Amén. Pero por un motivo estratégico, para incubar una nueva vida, esa vida que Él nos da, ¿con qué? Con el objetivo de capacitarnos para transformar una generación. Amén. Amén. Job 1:21 dice: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo regresaré a ella. Allá, ¿verdad? Yahweh dio y Yahweh quitó. Entonces dice acá: bendito sea el nombre de Yahweh. Amén. Amén. Volvamos un poco más atrás, vamos a ir al 22. Y luchaban los hijos dentro de ella, tanto que ella dijo: si esto va a ser así, ¿por qué vivo yo? Así que ella fue a consultar a Adonai. Hermanos amados, la palabra hebrea que ha sido traducida como luchaban, se dice ratzatz, del Strong 7533, que significa agraviar, cascar, desmayar, frágil, luchar, magullar, oprimir, quebrantar, romper. Esta palabra tiene una raíz común en la palabra ratzá, que significa correr, también deleitarse en correr. Entonces los sabios interpretan esto como que los niños estaban luchando dentro del vientre de la madre para salir corriendo. Amén. El comentario de la Torah en el Midrash dice: cuando Rivka pasaba por un lugar donde se estudiaba la Torah, Jacob corría dentro de ella, agitándose para salir. Qué linda, ¿no? Pero cuando pasaba al lado de una casa de idolatría, más bien Esaú se agitaba para salir, ¿verdad? Entonces los dolores de ella eran tan fuertes que se preguntaba para qué oraba pidiendo un hijo. Si hubiera sabido que el embarazo no iba a ser tan difícil, no hubiera orado. Entonces, ¿por qué ella fue la única mujer que sentía esas cosas durante el embarazo? Al final, ella tomó la decisión de ir y preguntar a Elohim. ¿Y dónde fue? Ahora, según el Midrash, incluyendo el libro de Yashar, hermanos, es importante, fue a la tierra de Morá y consultó la casa de Shem y Eber. Ellos le dieron una respuesta divina. El Midrash nos cuenta que Rivka había sido destinada para dar a luz las 12 tribus de Israel, pero por sus constantes quejas durante su embarazo, escuchen esto, perdió ese privilegio y fue dado a las 4 esposas de Jacob. Amén. Amén. 23. Y Adonai les respondió: hay 2 naciones en tu vientre. Desde el nacimiento ellos serán 2 pueblos rivales. Uno de estos pueblos será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Hermanos, este versículo y esta porción en particular nos va a dar más luces y vamos a tener más claridad sobre el problema que tenemos ahora, ¿no? Entre Israel, en Gaza, con Palestina, con Hamas. Pero esta lucha, entonces, vemos, estaba dada por el hecho de que eran 2 naciones, las cuales jugarían un papel muy importante en la historia, ¿verdad? Jacob, hermanos amados, es el padre de Israel, y Esaú, es el padre de Edom y del Imperio Romano. La rivalidad de estas 2 naciones está dada porque tendrían, por supuesto, ideologías diferentes, ¿verdad? Hasta el punto de ser irreconciliables. Debemos entender entonces que desde el vientre Elohim ya había determinado direcciones diferentes para ambos hijos. Entonces, ¿cómo poder reconciliar lo que Yahweh mismo ha establecido diferente? Solo nos queda, a través del reconocimiento de todo el plan de nuestro Abacadosh, identificar los poderosos propósitos que tiene Elohim detrás de cada una de sus decisiones, ¿verdad?
no debemos cuestionarle a él. Amén. 25. El primero en salir era rojizo y cubierto por todos lados de pelo, como un manto de pelo, y lo nombraron Esaú. Rashi comenta, es el versículo de la Torah, en el Humash, el primero salió, dice, rubicundo, su tez era rojiza y era igual de velludo que una prenda de lana. Lo rojizo de su piel, dice este comentario de Rashi, presagiaba su carácter sanguinario. Amén. Entonces, si ustedes quieren verificar esta cita, está el comentario tomado del libro de Bereshit, 25-25, la página 134. 26. Entonces su hermano emergió con su mano agarrando el talón de Esaú, así que él fue nombrado Jacob. Él agarra el talón, él suplanta. Isaac tenía 60 años de edad cuando los engendró. Amén. Nuevamente recurrimos entonces al comentario de Rashi, cuando dice que el Midrash cita que Jacob estaba justificado en intentar ser el primogénito, porque había sido concebido antes que Esaú, por lo que Jacob legítimamente también tendría que haber nacido antes. Comentario de Rashi, el 27. Los niños crecieron y Esaú se hizo un cazador habilidoso, hombre de monte, mientras Jacob era un hombre quieto que se quedaba en las tiendas. Bueno, aquí vemos que había una diferencia muy marcada, ¿verdad?, entre estos dos hermanos. Uno era un diestro cazador, hemos visto, mientras que el otro era un hombre manso. La palabra usada para cazador en este pasaje es tzayid del Strong 6718, que significa cacería, caza, merienda, fiambre, digamos, ¿no? Como para un viaje, alimento, significa cazador, por supuesto, comida y provisión. Esta palabra, tzayid, a su vez, viene de la raíz tzud, del Strong 6679, que significa yacer al lado, en espera o estar acechando. Entonces, eso nos da la idea de que Esaú era alguien que estaba al acecho, esperando el momento oportuno para atacar, ¿verdad? Y Jacob, por su parte, era manso, lo contrario de su hermano. La palabra usada para manso, en hebreo se dice tam. Tam está en el Strong 8535 y significa completo, gentil, querido, íntegro, perfecto, quieto, recto. Y tam a su vez proviene de la raíz del hebreo que se llama tamam, del Strong 8552, que significa completar en sentido bueno o malo. Significa también acabar, concluir, consumir, cumplir, destruir, exterminar, faltar, fenecer, gastar, íntegro, perecer, perfecto y también terminar. Entonces lo que podemos entender es que Jacob era totalmente íntegro, ¿no? O íntegro en todas las áreas de su vida. Amén. Nuevamente el comentario de Rashid el Humash dice, hasta que se hicieron adultos, es decir, hasta que llegaron a la edad de su Bar Mitzvah, ambos eran relativamente parecidos, el uno al otro, y las travesuras de Esaú podían atribuirse a su inmadurez. Pero a partir de los 13 años de edad empezaron a manifestarse las diferencias esenciales entre ambos. Cuando Esaú se volvió a la idolatría y Jacob optó por dirigirse a la sala de estudios, Esaú se transformó en un cazador, pero no solamente en el sentido literal, sino que se hizo experto en engañar a su padre, haciéndole preguntas que lo hacían parecer como una persona extremadamente santa, o sea, estaba fingiendo, ¿no? Por ejemplo, solía preguntarle cómo había que diezmar la sal y la paja, a pesar de que sabía perfectamente que el precepto del diezmo no aplicaba a dichos elementos. Además, se ganó el amor de su padre sirviéndolo a conciencia, por ejemplo, cazando presas para ponerlas en la boca de su padre, para que Isaac pudiera comer carne fresca y sabrosa. Pero por su parte, Jacob era una persona de gran integridad moral,
que decía lo que pensaba y que nunca se comportaba arteramente, y pasaba todo el tiempo en las tiendas de estudio de Shem y de Eber. Amén. Ahora, hay una palabra que está en el original que se llama arteramente, ¿ya? Y está relacionado con tener una manera artera, ¿no? Con una manera de ¿qué sería artera? Claro, hipócrita, de doble ánimo, digamos, ¿no? Y que en su traducción significaría literalmente cautela, astucia, artimaña, triquiñuela, sagacidad, engaño, maquiavélico, hipocresía, picardía, perfidia. Entonces, otra opción de interpretar esta palabra en relación con Génesis 4:20, que hemos oído anteriormente, hace unos días, donde tiene que ver con la crianza de ganado. El libro de Yashar dice que Jacob vivió en tiendas, criando ganado y aprendiendo las instrucciones de Elohim y los mandamientos de su padre y de su madre. O sea, totalmente diferentes, ¿no? 29. Un día, cuando Jacob había cocinado un guiso, Esaú vino del campo abierto exhausto. En otra traducción dice que además de exhausto vino hambriento. ¿Ya? La palabra usada para hambriento en hebreo se dice ayef. Ayef del Strong 5888, que significa desfallecer, desmayar literalmente. Por lo que se entiende que Esaú estaba a punto de desmayarse, producto del hambre y del cansancio que llevaba encima, ¿verdad? Ahora el Talmud dice que era el día de la muerte de Abraham, y Jacob, con 15 años de edad, estaba preparando una sopa de lentejas para consolar a su padre. Las lentejas son usadas para dar a personas que estaban de luto. El Midrash también nos dice que Esaú volvió del campo agotado después de haber matado a Nimrod y 2 de sus hombres. Amén. 31. Bueno, 30 y 31 leeremos. Y dijo a Jacob: por favor, déjame engullir algo de esa cosa roja. Esa cosa roja, estoy exhausto. Por esto él fue llamado Edom, rojo. Jacob respondió: primero véndeme este día tus derechos de primogenitura. Amén. El título, hermanos, de primogénito hacía que el que tuviera recibiera un trato especial, es decir, el primogénito tendría más derechos y beneficios que los demás. El mayor tenía el derecho de representar a la familia y servir como sacerdote en los sacrificios. Comentario de Rashi en la Torah dice: por cuanto antes de la época del Mishkan, del tabernáculo, los primogénitos eran los que llevaban a cabo el servicio de los sacrificios. Jacob se dijo: ¿acaso este malvado se presentará a ofrendar los sacrificios? Ese fue el motivo por el cual hizo todo lo posible por obtener la primogenitura. Claro, él lo conocía a su hermano, ¿no? Sabía cómo era. Bien, vamos a ver del 32 al 34. Mira, estoy al morir, dijo Esaú. ¿Qué uso tendrán para mí mis derechos de primogenitura? Jacob dijo: primero júramelo. Así que le juró, así vendiendo los derechos de primogenitura a Jacob. Entonces Jacob le dio pan y guisado de lentejas. Él comió y bebió, se levantó y siguió su camino. Así demostró Esaú que poco valoraba su primogenitura. Amén. Hermanos, cuando las cosas están bien, ¿verdad? Es naturaleza humana, ¿no? Todos somos fieles a Yahweh y por supuesto a su palabra. Sin embargo, en los momentos difíciles es donde se observa de qué está hecha una persona. En esos momentos de angustia es donde se ven los frutos verdaderos, ¿verdad? De una persona. ¿Sí? Ahí te das cuenta quién es, ¿no? Qué frutos tiene cuando esos problemas salen a la luz. Para Jacob lo más importante era lo espiritual, puesto que su visita estaba fija en la primogenitura, su vista, ¿no? Y todo lo que esto incluía. Por el contrario, Esaú, como vemos acá en estos versículos, solo pensaba en lo material, ¿verdad? Sí. En vivir el momento, tanto así que menospreció su primogenitura
por un poco de comida. La palabra para despreció, menospreciar, en hebreo se dice bazá, del Strong 959, y significa desestimar, tener en poca estima, abatir, desechar, despreciar, menospreciar. Es decir, Esaú vio su primogenitura como algo despreciable, como algo vil y desechable, ¿verdad? No la valoró, ¿no? No la valoró. Vamos a ir al capítulo 26 y vamos a leer, y vamos a 1 y 2. Una hambruna vino sobre la tierra, no la misma que la primera hambruna, que tuvo lugar cuando Abraham estaba vivo. Isaac fue a Gerar, a Abimelech, rey de los filisteos. Adonai se le apareció y dijo: no desciendas a Egipto, sino habita donde yo te digo. Amén. Debido a la hambruna, Isaac decidió bajar a Egipto, ¿verdad? Como hemos leído, tal como lo había hecho su padre. Pero aquí, como vemos también, Yahweh se lo impidió. La palabra usada para bajar, tanto literal como figurativamente, se dice en hebreo yarad, del Strong 3381, que significa caer o descender. Es decir, que no solo significaba entonces ir a Misraim físicamente, sino que esto sería un acto de descenso espiritual, ya que Egipto es una alegoría del mundo, ¿verdad? Rashi, en el comentario de este versículo, dice: cuando Isaac fue atado al altar, pasó a ser comparado con una ofrenda de elevación, un holocausto que se consume por completo sobre el altar. Así como esta ofrenda no puede sacarse del patio del templo, Isaac tampoco podía salir del suelo sagrado de la Tierra Santa. Por otro lado, Midrash dice que por esta razón fue consagrado de una manera especial y no podía bajar a Egipto. Esto fue una prueba de fe para Isaac. Egipto representa, como sabemos, el sistema de este mundo. Cuando estamos en una crisis, hermanos amados, ¿dónde buscamos nuestra ayuda? ¿En el mundo o en Elohim, confiado en sus promesas? Isaac tenía que confiar en la promesa del Eterno, ¿verdad? Para poder seguir viviendo en una tierra que no producía, imagínense eso. 3. Quédate en esta tierra, yo estaré contigo y te bendeciré, porque yo daré todas estas tierras a ti y a tu cera. Yo cumpliré mi juramento que hice a Abraham, tu padre. Amén. Hermanos, esta es la promesa a la cual Isaac tenía que aferrarse, ¿verdad? Que sin importar lo que pasara, Yahweh iba a ser su sustento, Él iba a suplir todas sus necesidades. Hermanos, el temer más bien a las circunstancias es tener desconfianza de la palabra de Elohim. Por consiguiente, estamos pecando. La Escritura nos dice en Romanos 14:23, en cambio, el que come con duda es culpable, porque no actúa por convicción, y todo lo que no proviene de una convicción es pecado. Amén. Amén. Estas tierras pertenecen al linaje de Israel, y nosotros como Efraín, siendo las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad?, somos los herederos. Amén. Amén. Baruch Hashem. Dice el comentario de Humash, por Rashi también, que Dios le aseguró a Isaac que a pesar de la hambruna le daría su bendición y suficientes tierras de pastoreo. O sea, provisión completa, ¿verdad? 4 y 5. Yo haré tu cera tan numerosa como las estrellas en el firmamento. Yo daré todas estas tierras a tu cera, y en tus simientes se bendecirán todas las naciones de la tierra. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Amén. Amén. Entonces vemos que por una parte estaba la promesa de sostenimiento en medio de la crisis económica que estaban pasando, ¿verdad? Y por otra parte la fidelidad de Abraham como garantía de ese cumplimiento de la promesa en Isaac, de ser un pueblo numeroso, ¿verdad? Abraham fue un hombre de mucha emuná, pero debido a su obediencia, ¿verdad? Amén. Baruch Hashem. Ahora, aquí vemos 5 palabras en esta declaración que hemos leído. Primero está voz, mi voz, dice, ¿no? ¿Verdad?
voz. Está la palabra, aquí dice voz, dice Abraham obedeció mi voz. En hebreo se dice Shama, escuchar, ¿no? Viene de Shema. En el hebreo dice Shama Abraham Bekol, ¿verdad? O sea, tiene que ver con obediencia a la voz del Eterno en los momentos de prueba. También lo podemos destacar en Abraham, se puede destacar su obediencia a esa voz del Ruach del Eterno en el caminar diario, ¿verdad? En esa relación que él tenía íntima con Elohim, ¿verdad? Y en el Brit Hadashah encontramos un versículo hermoso en Romanos 8:14 que dice: porque todos los que son guiados por el Ruach de Elohim, los tales son hijos de Elohim. Amén. La segunda palabra que encontramos acá, primero es voz, la segunda es guardar. Y guardó, dice, ¿no? Guardar, guardó mi precepto. En hebreo, Vayishmor Mishmarti. Literalmente, y guardó, dice, mi guardia. Rashi dice que tiene que ver con decretos de prevención relacionados con las provisiones de la Torah, incluyendo las legislaciones rabínicas posteriores. Sin embargo, no todos los rabinos comparten esta última opinión. De esto aprendemos que Abraham tenía una actitud de vigilancia y cuidado en cuanto a las cosas de Elohim que había que guardar. O sea, era obediente y muy celoso, ¿verdad? La tercera palabra que encontramos en el versículo 5 es mandamientos, mitzvot, ¿verdad? Que normalmente incluye todos los mandamientos de Elohim. Sin embargo, Rashi en su comentario le da acá un significado limitado, refiriéndose a las leyes de carácter social que no son naturales para el ser humano, como por ejemplo el no robar o el no derramar sangre. Las leyes de carácter social normalmente son llamadas Mishpatim, lo vamos a estudiar más adelante, en las siguientes sesiones, ¿verdad? Mishpatim en la Torah. La cuarta palabra que vemos en este versículo 5 tiene que ver con estatutos. Dice, mis estatutos, ¿verdad? En hebreo, Jukotai. Son aquellos mandamientos que no tienen explicación lógica, contra los cuales se revela la inclinación al mal, más que contra los otros mandamientos. Por ejemplo, no comer cerdo, ¿verdad? No vestir mezclas de lana y lino. Bien. La quinta palabra está ahí, leyes. Leyes, y mis leyes, dice, ¿no? En el versículo 5, en hebreo, se diría Betorotai. Betorotai, instrucción o enseñanza. Rashi aquí nos dice que se refiere a la Torah que luego fue escrita en el Sinaí, como la Torah oral, que también fue dada en el mismo lugar. Estas 5 palabras corresponden a los 5 libros de Moshe, la Torah en realidad. En Bereshit, la voz del Eterno habla con los hombres muchas veces, ¿verdad? En Shemot se encuentran 2 eventos muy importantes que hay que guardar: Pesach y el Shabbat. En Vayikra son mencionados todos los mandamientos que están dados en el Sinaí y que están en el libro de Levítico, en Vayikra, ¿verdad? En Bamidbar, en Números, se encuentra el Juk por excelencia, es decir, la vaca roja. Y por último, en Devarim hay una repetición y ampliación de la Torah, ¿verdad? Es como si fuera una segunda Torah. Deuteronomio 29:1 nos dice: estos son los términos de la alianza que le ordenó Yahweh a Moshe que concluyera con los israelitas en la tierra de Moab, en adición a la alianza que había hecho con ellos en Horeb. ¿Amén? Amén. Bien, vamos a ir al 8. Y él permaneció allí por largo tiempo, y Abimelech, el rey de los filisteos, miró hacia adentro por la ventana cuando él vio a Isaac acariciando a Ribca, su esposa. Amén. Isaac tuvo, hermanos, el mismo miedo que su padre Abraham, y lo evadió de la misma manera, pues dijo que Ribca era su hermana, para así preservar su vida. No obstante, la verdad siempre saldrá a la luz. El comentario de Rashi dice: con el tiempo, al ver que nadie los importunaba, Isaac dejó de esforzarse por ocultar su verdadera relación con Ribca y empezaron a comportarse como marido y mujer, de tal forma que el indiscreto Abimelech pudo observarlos.
26:10. Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto a nosotros? Uno del pueblo fácilmente pudo haber dormido con tu esposa y tú hubieras traído pecado de ignorancia sobre nosotros. Amén. Acá hay un comentario del doctor Ketriel Blad que es importante mencionarlo. Dice, hay dos tipos de culpa, personal y colectiva. Cuando un individuo peca, es responsable de su propio pecado delante del Eterno. Ahora, los pecados de ese individuo también afectan al colectivo que pertenece, es decir, su familia, su ciudad, su congregación, su nación, etc. Si los líderes del colectivo no condenan el pecado de ese individuo, cuando es revelado, vendrá el juicio sobre todo el colectivo por ese pecado individual. Hay un ejemplo de esto en el caso de Ahán, en Josué 6:7, y pueden leer también 1 Corintios 5. Así que la culpa colectiva, dice, es producida por las culpas personales, no propiciadas de los individuos del colectivo, que no son juzgadas y condenadas por el liderazgo del colectivo, cuando son manifestadas. Amén. Amén. El rey estaba claro de que cualquiera que tomara a Rivka ocasionaría juicio sobre la nación. Él conocía cómo Yahweh había herido al faraón por causa de la esposa de Abraham. Recordamos Bereshit 12:17 que nos decía, pero Yahweh afligió a faraón y a su familia con fuertes plagas por causa de Sarai, la mujer de Abraham, ¿verdad? Okay. 26:12-14. Isaac plantó cultivos en la tierra y cosechó ese año 100 veces más cebada de lo que había sembrado. Adonai lo había bendecido. El hombre se enriqueció y prosperó más y más, hasta que ciertamente se había vuelto muy rico. 14. Él tenía rebaños de ovejas, reses y bueyes y mucha tierra cosechada, y los filisteos lo envidiaban. Correcto. Hermanos, la obediencia siempre trae bendición. Isaac obedeció a Yahweh al no ir a Egipto. ¿Y qué pasó? Fue grandemente bendecido. Amén. ¿Verdad? Entonces, hermanos, no importa cuán extrema sea la situación, siempre que elegimos hacer la voluntad de Yahweh, aun cuando nuestra lógica nos indique otra cosa, pero seremos grandemente bendecidos, ¿verdad? Amén, Baruch Hashem. ¿Por qué? Porque Él prometió y Él lo va a hacer. Amén. Los comentaristas dicen que Isaac llevaba un riguroso cálculo de todo lo que invertía y esperaba recibir, con el fin de asegurarse que la cantidad que debía diezmar. Entonces, tan grande fue su prosperidad que los filisteos le tuvieron envidia, como hemos leído, ¿no?, en la palabra. El comentario dice, en la Torah de Rashi, los filisteos se sentían amenazados por el éxito de Isaac. Cabe destacar que esto caracteriza la reacción que tendrían las naciones frente al éxito que gozarían los judíos. Esto es importante, hermano, a lo largo de todos los exilios. Fíjense, la gente se enorgullece de la buena fortuna de sus compatriotas, pero le molesta el éxito de los judíos. El éxito, ¿no? Eso está escrito por Rashi en siglos antes, ¿no? Isaac, dice, obedeció al Eterno al no ir a Egipto, a buscar su bienestar. Además, confió en la promesa de bendición y sembró aquel año de sequía. Esta actitud de sacrificio de los placeres del mundo y confianza en la provisión divina, hermanos, desató el poder de resurrección del Eterno de manera extraordinaria, y el resultado fue 100 veces lo esperado. Amén. Perdón. Esto concuerda con las palabras de nuestro maestro en Marcos 10, 29, 31, donde está escrito, dice, Yeshua dijo, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán los últimos
y los últimos serán primeros. Amén. Amén, amén. El maestro dijo que se recibe esta recompensa junto con persecuciones. Y esto fue precisamente lo que pasó con nuestro padre Isaac. Amén. Amén. 15 y 16. Ahora los filisteos habían tapado y llenado de tierra todos los pozos que los sirvientes de su padre habían cavado durante la vida de Abraham, su padre. Abimelech dijo a Isaac: tú tienes que ir de nosotros porque te has hecho mucho más poderoso de lo que somos nosotros. Amén. Hermanos, la envidia es un cáncer espiritual que carcome al ser humano y lo impulsa a hacer lo impensable para incentivar, para saciar ese sentimiento, ¿verdad? Mishle, Proverbios 27:4 dice: hay crueldad en la furia, hay desbordamiento en la ira, pero ¿quién puede soportar los celos? Este sentimiento hizo que los filisteos cegaran los pozos que servían de sustento a Isaac. Esto quebrantó, hermanos, el pacto entre Abraham y Abimelech. Observemos, este acto fue con el objetivo de alguna manera llevar a Isaac a la quiebra, ya que estos servían como fuente de abasto para él, sus siervos, sus ganados y sus siembras. Lo que no sabía era que su prosperidad no venía pues precisamente de los pozos, sino su prosperidad venía de Yahweh, ¿verdad? La grandeza de nuestro padre Abraham causó temor en Abimelech. En la historia, hermanos, cada vez que el pueblo de Israel prospera, los demás, debido a ese temor, lo oprimen para exterminarlo. Estamos viviendo ahora justamente, ¿verdad? Pasó en Egipto, pasa en este pasaje, ha pasado muchas veces y hoy día continúa sucediendo, ¿verdad? Amén. 18. Isaac volvió a cavar los pozos que habían sido cavados durante la vida de Abraham, su padre, los mismos que los filisteos habían tapado después que Abraham había muerto, y los llamó por los nombres que su padre había usado para ellos. Amén. Amén. Como honra a su padre Abraham, después de abrir los pozos, vuelve a darle los nombres de su padre que había puesto, ¿verdad? Esto ilustra un principio de bendición y grandeza en el hecho de reconocer el trabajo y el legado de los demás. Rab Shaul, el apóstol Pablo, nos dice en 1 de Tesalonicenses 5:12: les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que entre ustedes trabajan, que los presiden en el maestro y que les dan instrucción. Ténganlos, dice, en alta estima, con amor a causa de su obra. Vivan en paz unos con otros. Y en 1 Timoteo 5:12 dice que a los ancianos que dirigen bien se les tenga por dignos de doble honor, especialmente los que trabajan arduamente en el mensaje y en la enseñanza. Está refiriendo a instruir la Torah, ¿verdad? Amén. 22. 26 del 20 al 22. Pero los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, reclamando: el agua es nuestra. Así que él llamó el pozo Esek, riña, porque riñeron con él. Él se fue entonces y cavaron otro pozo y también riñeron sobre él. Así que lo llamó Sitná, enemistad, hostilidad. Luego se alejó de allí, volvió a abrir otro pozo y ya nadie peleó. Entonces lo llamó Rehobot, espacios abiertos, libertad. Pues dijo: al fin Adonai nos ha dado libertad para prosperar en esta tierra. Amén. Amén. Los tres pozos, hermanos, son comparados con los tres templos. En los dos primeros hubo riña y fueron destruidos, pero el tercer templo permanecerá durante todo el reino mesiánico. También podemos destacar el hecho de que la Torah dice que el tercer pozo fue cavado por Isaac, no por sus siervos. Esto afirma lo que enseñan los profetas, que el tercer templo no será construido por los siervos del Mashiach, como lo fueron los dos primeros, sino por él mismo. Entonces también aprendemos acerca de la importancia del esfuerzo individual. Si dejas que otros te hagan pozos, vas a tener problemas y riñas en tu vida. Tú mismo necesitas entrar en las profundidades y buscar al Eterno hasta encontrar, hermano, agua viva, y así tener libertad para prosperar.
Aquí no hay escapatoria. No descuides tu vida de oración y de estudio, amado hermano, pero de la Torá. Otros no van a poder hacerlo por ti. Es una relación personal, ¿verdad? Aquí leemos la palabra, estamos estudiándola, escudriñándola, pero en realidad es un trabajo que tenemos que hacerlo todos los días individualmente nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que arrodillarnos a solas delante de Él, de nuestro Padre Celestial, y darnos un tiempo para orar, por supuesto, estar en intimidad, y darnos un tiempo también diario para estudiar las Escrituras, hermanos. ¿Para qué? Para que seamos personas libres y prósperas. ¿Para qué? Para obtener las promesas de bendición de nuestros padres. Hay que cavar pozos, y muy hondos. Amén. Amén. Bien, 26, vamos a ir un poco más adelante, del 23 al 25. De allí Isaac subió a Beersheba. Adonai se le apareció esa misma noche y le dijo: yo soy el Elohei de Abraham, tu padre. No tengas temor, porque yo estoy contigo. Amén. Yo te bendeciré y multiplicaré tu cera por amor a mi siervo Abraham. Allí él edificó un altar e invocó el nombre de Adonai. Él plantó su tienda allí, y allí los sirvientes de Isaac cavaron un pozo. La presencia de Yahweh es razón más que suficiente para desechar todo vestigio de temor en nuestras vidas, hermanos. Sabemos por la palabra y por la historia que Él es fiel. Es por eso por lo que se identifica como el Elohim de nuestros antepasados, ¿verdad? Y ese hecho nos relata en dos maneras diferentes. Primero, nos hace estar confiados, puesto que su fidelidad ha sido siempre notoria, y Él es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Amén. Y por los siglos de los siglos. Y segundo, porque para tener y sentir su respaldo, ese que sintieron nuestros antepasados, se nos exige un nivel de santidad y sobre todo obediencia similar al de ellos, pues hermanos. Es decir, si queremos ser bendecidos y respaldados como lo fue Abraham, debemos confiar como él lo hizo, ¿verdad? Un detalle curioso es que Isaac invocó a Yahweh por su nombre. Entonces, esto básicamente, hermanos, echa por tierra, ¿verdad? Esa tradición de que no podemos mencionar su nombre. Él más bien quiere que lo llamemos por su nombre, y solo requiere que los labios que lo pronuncien concuerden con un corazón santo y limpio, que busque agradarle en todo. Entonces, si quieres hablar de Elohim, Yud-Hei, Vav-Hei, ¿verdad? Tienes que tener un corazón santo y limpio, pero no te prohíbe que no hables de él, ¿verdad? 32 y 33. Ese mismo día los sirvientes de Isaac vinieron y le dijeron acerca del pozo que había cavado: no hemos encontrado agua. Así que lo llamó a Sheba, juramento 7, y por esta razón el nombre de la ciudad es Beersheba, pozo de 7, pozo del juramento, hasta este día. Amén. Amén. Este es el quinto pozo que cavó Isaac. Según Midrash, cada pozo corresponde a un libro del Pentateuco, de la Torá. Esek, por ejemplo, corresponde a Bereshit, donde se habla de la creación del mundo. Esek. Sitna corresponde a Shemot, porque allí se habla de cómo los egipcios odiaron y se opusieron a los hijos de Israel. Baikra está lleno de leyes que corresponden a las aguas de un pozo, ¿verdad? Shiva, 7, simboliza Bamidbar, números, que contiene 3 libros diferentes de la Torá. Porque según los sabios, números 10, 35 y 36 constituyen un libro en sí mismo, lo que da un total de 7 libros de la Torá. Rehovot corresponde a Devarim, porque allí se entregaron las leyes para el tiempo cuando los hijos de Israel estuvieran extendiéndose en la tierra prometida. Amén. Los comentaristas, por otro lado, alegan que mientras Abimelech estaba presente junto a toda la delegación filistea, los siervos de Isaac llegaron con la noticia de que habían encontrado agua, para que fueran conscientes y al mismo tiempo quedaran impresionados de la grandeza de Yahweh, quien proveía agua, ¿verdad? Amén. Es decir, para que no hubiera lugar a dudas y no existieran futuras disputas en cuanto a la propiedad de ese pozo, y así demostrar que cada empresa que Isaac llevara a cabo
tendría éxito en la tierra de Israel. Nuevamente el comentario de la Torah, Rashi dice, llamaron al pozo Shiva, que significa 7 y también juramento, para conmemorar sus 7 corderos que Abraham le había dado a Abimelech, así como el juramento. 35. Pero ellas estaban provocando a Isaac y Ribca. Amén. Había un sentimiento de amargura en ellas, y amargura en hebreo se dice ruach, del Strong 7307, que además significa también espíritu, aliento, ánimo, ¿verdad? Pero también es ira y enojo. Por lo que entendemos que esta amargura es entendida como aflicción de espíritu, o lo que es lo mismo, era provocando a ira, enojo y amargura a Isaac y a Ribca. ¿Amén? Rashi dice que fueron contrariedad o rebelión del Ruach para Isaac y Ribca. El Targum, que es la versión aramea de la Torah, dice que se rebelaron contra Isaac y Ribca, el esposo mencionado primero, por ser cabeza, ¿no?, del matrimonio. Al mencionar la esposa primero, como se hace en algunas culturas, no está dando lugar correspondiente al varón en relación con ella. Y es una falta de respeto al orden divinamente establecido. Avanzamos y cambiamos de capítulo, vamos a ir al capítulo 27, 1 y 2. En el curso del tiempo, después que Isaac se había puesto viejo y sus ojos se nublaron, no pudiendo ver, él llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, aquí estoy. Y él dijo, mira, ahora ya estoy viejo, yo no sé cuándo moriré. Amén. Acá vemos en el versículo 27:1, nos dice que sus ojos se nublaron. Se puede decir también que sus ojos estaban débiles, y es una manera de decir que estaba casi ciego, es decir, estaba perdiendo la visión. Recordemos que Isaac tenía 123 años y le faltaban todavía 57 años hasta el día de su muerte, imagínense. Esto significa que Saúl y Jacob entonces ya tenían 63 años. Como su madre, Sara, había muerto de repente a los 127 años, Isaac pensaba que a lo mejor tendrían más o menos la misma edad y por eso tomó las medidas preventivas, por si acaso. En un comentario de Maimónides, Rambam, que dice, su ceguera no era más que una manifestación natural de su ancianidad. Así como la vista de Jacob también comenzó a debilitarse en sus últimos años. ¿Verdad? Que eso es un comentario al libro de Bereshit 27:1. 27, 3 y 4. Por lo tanto, por favor, coge tu atavío de caza, tu aljaba de flechas y tu arco, sal al campo y trae venado. Hazme carnes, como a mí me gusta, y tráela a mí para comer. Entonces te bendeciré como primogénito antes de morir. Ahora bien, el hecho de solo pensar que su muerte podía ser de un momento a otro, lleva a Isaac a dejar de postergar su bendición a su primogénito, ¿verdad? Acá todo parece indicar que Saúl había logrado engañar a su padre, dándose la imagen del más fiel de los hijos. Esaú mantenía contento a su padre, como ya lo dijimos al principio, ¿verdad?, al traerle carne para su comida. Por eso Isaac le pide que le haga un plato como le gustaba. Es decir, le pedía que lo honraran con la comida. Algunos comentaristas sostienen que Isaac estaba tratando de que su hijo cumpliera el misbah, el mandamiento de honrar a su padre, ¿verdad? Otros sostienen que estaba pidiendo un sacrificio, puesto que la mesa era comparable con un altar donde se preparaba la comida a través de un degollamiento ritual. Cualquiera, hermanos, que sea la interpretación, el hecho era que Isaac le daría a su hijo su más grande bendición. La palabra usada aquí para bendición, hermanos, sabemos que es Barak. Barak está en el Strong 1288, que quiere decir bendecir, pero con gran abundancia. Es decir, que la bendición que éste le daría a su hijo era la mayor de las bendiciones posibles. ¿Amén? Amén. 9 y 10.
Ve al rebaño y trae 2 cabritos de primera, yo los haré de buen gusto para tu padre, de la forma que él le gusta. Y tú los llevarás a tu padre para comer, así él dará su bendición a ti antes de morir. Amén. Ribka conocía el decreto de Yahweh sobre sus hijos. Es por esto, hermanos, por lo que decide crear este plan para que Jacob fuera el que recibiera la bendición. Ahora, es posible llegar a concluir que Ribka conocía a profundidad a sus hijos, ¿verdad? Y sabía lo que había en sus corazones. Por eso se esforzó en que su hijo menor fuera el bendecido. Porque aparte del decreto del Altísimo, de nuestro Abacadosh, sabía que solo Jacob era merecedor de esa bendición. Rashi cita al rabí Eliezer diciendo que necesitaba 2 cabritos porque uno serviría como corbán de Pesach, o sea, el sacrificio de la Pascua, porque ese día era el 14 de Nisan. Hay una interpretación que relaciona los 2 cabritos con Yom Kippur, cuando se ofrecían 2 cabras. Aquí dice el comentario Rashi, había una relación entre Pesach y Yom Kippur. ¿Amén? 12. Supón que mi padre me toca. Él sabrá que estoy tratando de engañarlo y traeré maldición sobre mí mismo, no una bendición. Jacob, amados hermanos, temía ser descubierto, como vemos en este versículo. Temía que su padre lo descubriera. Algunos comentaristas dicen que Jacob no temía que su padre le conociera la voz, porque o bien tenían una voz parecida, o Jacob podía imitar la voz de su hermano Esaú. El hecho de ser descubierto podría además implicar recibir una maldición en lugar de una bendición. El mismo texto resalta que la intención original de Jacob no era engañar a su padre, ¿verdad? De este texto, la teología moderna toma el apelativo de engañador para la persona de Jacob, pero la realidad es que del término Jacob, la realidad quiere decir claramente que el que toma por el talón, recordando nuevamente que no era su intención, su plan o su interés engañar, ya que la escritura dice que Jacob era un hombre íntegro, ¿verdad?, que moraba en carpas. 27, 15 y 16. Después Ribka tomó las mejores ropas de Esaú, su hijo mayor, las cuales tenía con ella en la casa, y las puso a Jacob, su hijo menor, y puso las pieles de los cabritos en sus manos y en la parte de su cuello que no tenía vello. Aquí vemos que Ribka hizo todo lo posible para que el engaño fuera perfecto, efectivo, ¿verdad? El Midrash cuenta que Esaú tenía las mejores vestiduras en la casa de su madre para poder usarlas en los momentos cuando visitó a su padre. Esaú se destacaba por el respeto a su padre, por eso su descendencia fue tan bendecida y llegó a ser el ancestro de un gran imperio que ha durado miles de años, ¿verdad? Ahora, si Ribka no hubiera engañado a su marido, Elohim habría arreglado la situación de mejor manera para que su promesa se cumpliera, ¿verdad? En Jacob, de manera ilícita, trajo mucho sufrimiento innecesario sobre ella misma, como sobre su familia. Y es porque nuestro Abacadosh no necesita de nuestras maquinaciones para cumplir sus promesas, hermanos, ¿verdad? Necesita solamente nuestra fidelidad y nuestra honradez. Las mentiras y los hurtos no traen, digamos, que prosperidad, sino todo lo contrario, maldición. 27, 22. 27, 22. Ok. Jacob se acercó a Isaac, su padre, quien lo tocó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Por mucho, hermanos, que se disfrace una mentira, al final siempre algo, lo más inesperado, por pequeño que sea, sale a la luz. Isaac reconoció que la voz no correspondía a la de Esaú, lo que nos debe entender que lo externo nos dice mucho de lo que hay en el corazón, hermanos, ¿verdad? De manera antagónica, el Rab Shaul, el apóstol Pablo, habló acerca del carácter de los hombres en los postreros tiempos, cuando escribió en 2 Timoteo
3:5, cuando decía, tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Y además da una recomendación, a estos evita. Y por otro lado, nuestro Adón Yeshua enseñó también acerca de los falsos profetas, ¿verdad? Que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Rápidamente, Mateo 7:15 dice, cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. El comentario de la Torah dice, la afirmación de que la voz es la voz de Jacob se refiere a la forma agradable en que hablaba, puesto que Jacob lo hacía con suavidad. Imagino que había sido con amor también, ¿no? Amén. Además, Jacob invocaba el nombre del cielo. En el Talmud está escrito, la voz de Jacob, este es el grito causado por el emperador Vespasiano, que en la ciudad de Betar mató a 400,000 miríadas, o como dicen algunos, 4,000 miríadas. Las manos son las manos de Saúl. Este es el reinado de Roma, que ha destruido nuestra casa y quemado nuestro templo. Hermanos, ninguna oración es eficaz si la semilla de Jacob no está involucrada. Las manos son las manos de Saúl. Ninguna guerra tiene éxito sin la participación de la semilla de Saúl. ¿Verdad? Amén. 27. Él se acercó y lo besó. Isaac olió sus ropas y bendijo a Jacob con estas palabras: mira, mi hijo huele como un campo que Adonai ha bendecido. Bueno, acá hay un comentario, dice, el olor estimuló a Isaac para que el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, pudiera venir sobre él. Para poder profetizar, el alma, hermanos, debe estar en un estado de alegría. Elohim ha creado varios medios para alegrar el alma, y los buenos olores, son algunos de esos medios. Otros estimulantes son los sonidos de instrumentos musicales, pero bien tocados, ¿no? Como en el caso del profeta Elisha. El poder del espíritu del Ruach también puede ser desatado por un saludo. Miren, imagínense esto, un saludo de alegría y amor, como en el caso de Miriam cuando saludó a Elisheba, ¿verdad? Y agrega el comentario del Humash, Isaac dice, percibió que el hijo que estaba frente a él irradiaba una santidad tan intensa que incluso sus traidores eran personas ejemplares. Esto, dice, alegró tanto a Isaac que esa inmensa dicha permitió que la Shejinah, que esa gloria, el resplandor, se posara sobre él. Qué cosa bella, ¿no? Amén, Baruch Hashem. Avancemos, 28 y 29. Ya estamos en la sexta línea, nos acercamos al final de la lectura de la Torah. Esta para allá. ¿Cuál? 27, 28 y 29. Así que Elohim te dé el rocío del cielo, Amén. La riqueza de la tierra, el grano y vino en abundancia. Amén. Naciones te sirvan y príncipes se inclinen ante ti. Sea Señor sobre tu hermano. Listo. Los hijos de tu padre te hagan reverencia. Maldito sea cualquiera que te maldiga y bendito sea cualquiera que te bendiga. Amén. Amén. Entonces, Jacob es Israel, ¿verdad? Su nombre cambiado por Elohim. Hermanos, podemos ver en esta bendición tres áreas diferentes. Lo primero, estamos viendo una bendición económica, expresada en las palabras rocío del cielo, ¿verdad? Perdón. Es decir, abundancia de la tierra, abundancia de grano y vino. Una segunda área de estas bendiciones le está dando autoridad espiritual, expresada en las palabras, los pueblos te van a servir, las naciones van a postrar ante ti, vas a ser, te dice ahí, vas a estar sobre tu hermano, es decir, vas a ser amo de tu hermano, y los hijos de tu madre se van a postrar ante ti. Amén. Por otro lado vemos también Sí. el respaldo de Yahweh, ¿verdad? Expresado en algo que lo hemos leído también está también en otra palabra, ¿verdad? Que dice, malditos sean los que te maldigan y benditos sean los que te bendigan. Amén. Amén. Bien. Avancemos entonces. 27:33.
No, hacemos hasta ahí, 27 y 33. Isaac empezó a temblar incontroladamente y dijo: entonces, ¿quién preparó venado y me lo trajo? Yo lo comí todo justo antes de que tú vinieras y di mi bendición a él. Esa es la verdad y la bendición permanecerá. Y ahora, en este punto, la bendición, el comentario de Rashi, el Humash dice: la presencia del Gehinom, acompañado de Esaú, hizo que Isaac se diera cuenta de que todo el tiempo este lo había engañado y que Esaú era verdaderamente malvado. Esto hizo que Isaac se estremeciera ante la posibilidad de que la visión de Gehinom fuera a significar que él, Isaac, fuera castigado por haberse dejado engañar a tal extremo, ¿verdad? Ahora, acá hay un detalle a tener en cuenta en este versículo: es el momento en el que Isaac dice: lo bendije. Ahora tiene que quedarse bendito. Aquí dice: y di bendición a él, o sea, y la bendición se va a quedar con él. Qué cosa más hermosa es. Entonces, hermanos, en este punto hay algo muy importante, y es que debemos ser cuidadosos cuando hablamos, ya sea para bendecir o para maldecir, porque una vez dicha la palabra, esta ya no tiene vuelta atrás. Una vez proferida la bendición sobre Jacob, esta ya no podía ser revocada, ¿verdad? Por eso, Yeshua, hermanos, dijo que tendremos que dar cuenta de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca. Eso está escrito en Mateo 12:36, que dice: pero yo les digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen. Y por otro lado, Rav Shaul, Pablo, exhorta a bendecir y no a maldecir. Romanos 12:14 nos dice: pero saliendo los fariseos, deliberaron contra él como para destruirlo. Entonces, cuidado, hermanos, con lo que decimos, y además, cómo lo decimos, ¿no? Hay una diferencia ahí. 39 y 40. 39 y 40. Está donde 38. Esaú dijo a su padre: ¿tienes tú solo una bendición, mi padre? Padre, bendíceme también. Y Esaú alzó su voz y lloró. E Isaac, su padre, le dijo: toma, tu casa será la riqueza de la tierra y el rocío del cielo de arriba. Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, pero si te arrepientes, su yugo será quitado de tu cerviz. El hecho de vivir por espada, hermanos, denota que solo podía vivir de acuerdo con sus propias fuerzas. En esta bendición no está mencionando Elohim, ¿verdad? No lo menciona. Aún así, fue una bendición que tiene poder para el futuro, ¿verdad? La bendición que fue pronunciada sobre Saúl ha producido el Imperio Romano y la civilización occidental. Según Rashi, la fertilidad de la tierra se refiere a la región de Italia y Grecia, donde un nieto de Saúl, Cefo, llegó a ser rey. Continúa el comentario y dice: si Israel alguna vez transgrede la Torá y por lo tanto carecen de méritos para ejercer el poder, tendrás derecho a sentirte agraviado por el hecho de que haya tomado la bendición. Entonces podrás librarte de su yugo que tienes colgado en el cuello. Ahora, esto concuerda, hermanos, con la profecía que recibió Ribka cuando estaba embarazada. Sus dos hijos no podían coexistir. Cuando uno subía, el otro debía descender, ¿verdad? Ok. 27:41. Amén. Esaú odió a su hermano a causa de la bendición que su padre le había dado. Esaú se dijo así: el tiempo para enlutarse por mi padre pronto vendrá, y entonces mataré a mi hermano Jacob. Esto nos muestra, por otro lado, el gran respeto que Esaú tenía por su padre. Pero, hermanos, como vemos hasta el día de hoy, ese rencor nunca se calmó, ¿verdad? Por nada. 28. Vamos a leer, 28 de... 3 y 4. Del 1 al 4. Así que Isaac llamó a Jacob y después de bendecirlo, le ordenó: no escogerás una esposa de entre las mujeres hititas. Ve a la casa de Betuel, el padre de tu madre, y escoge una mujer allí de las hijas de Labán, el hermano de tu madre.
Que el Shaddai te bendiga, te haga fructífero y multiplique tu cera hasta que se haga un total Kaal, asamblea de naciones. Una total Kaal. 4 más. Y que Él te dé la bendición la cual dio a Abraham, a ti y a tu cera, contigo, para que así posea la tierra por la cual viajarás, la tierra que Elohim dio a Abraham. Cuando vemos en el versículo 3, Cajal se refiere a asambleas, ¿no ve? A Quejilás. Una vez más, Isaac bendice a su hijo Jacob y le imputa la bendición de Abraham, ¿verdad? Vemos acá cómo la bendición de Abraham no pasó a Esaú, sino a Jacob y a su descendencia. Esos versículos reafirman lo que hemos visto antes, hermanos, que la bendición de Abraham implica las 3 cosas: Elohim, el pueblo y la tierra. Amén. Bien, vamos a ir a los últimos versículos, el último versículo en realidad, 28:5, ¿verdad? Así que Isaac despidió a Jacob y él fue a Padán a Labán, hijo de Betuel el Arami, el hermano de Ribca, la madre de Jacob y de Esaú. Amén. Amén, hermanos. Hay un comentario. Jacob, dice, tenía 77 años de edad cuando llegó a la casa de Labán. El Talmud, por su lado, dice que Jacob se ocultó estudiando en la casa de Eber durante 14 años, desde los 63 hasta los 77, antes de seguir su viaje hasta la casa de Labán. Dice el comentario del Humash: aquí no se menciona que Isaac haya enviado riquezas con Jacob, como había de esperarse. Conjetura que Isaac temía que si Jacob fuera con muchas riquezas, se transformaría en un blanco para sus enemigos. Amén, hermanos. Un segundito, por favor. Voy a hacer una... Bien, con este versículo, mis amados hermanos, habríamos concluido la lectura de la Torah, ¿verdad? Una Torah por demás hermosa, ¿verdad? Nos trae muchas enseñanzas. Por un lado, vemos la lucha entre Esaú y Jacob. La Parashot Toldot nos están narrando la rivalidad que tenían estos 2 hermanos, ¿verdad? Desde el vientre de su madre. Y esta lucha, hermanos, simboliza el conflicto continuo entre sus descendientes. La narrativa bíblica muestra la complejidad de las relaciones familiares, ¿verdad? Y las consecuencias directas de las acciones, de sus acciones, enfocándose en la vida cotidiana y las nuevas interacciones humanas, ¿verdad?, dentro de la familia de Isaac. Por otro lado, vemos la elección de Jacob, ¿verdad?, sobre Saúl. Y esto representa la elección divina basada en el propósito de Adonai más que en el orden de su nacimiento o el mérito humano, ¿verdad? Y esto simboliza, amados hermanos, la idea de que las bendiciones y la relación con Adonai, ¿verdad?, no están predeterminadas por la posición o la herencia, sino más bien por la voluntad divina, ¿verdad? Amén. Y en un sentido más amplio, por la respuesta del corazón hacia Adonai. ¿Y cuál es nuestra relación con Él, no? Porque Él ve nuestros corazones. Hay consecuencias, ¿verdad? Esta parashá nos enseña cosas hermosas y nos enseña sobre la importancia, hermanos, de las decisiones y, ¿verdad?, sus consecuencias a largo plazo. La decisión de Saúl, hemos visto, de vender su primogenitura por un plato de comida, hermanos, ¿verdad?, es un poderoso recordatorio
de que las decisiones impulsivas y la falta de aprecio por lo espiritual puede llevar a la pérdida de bendiciones y sobre todo oportunidades que pueden ser significativas en nuestras vidas. La permanencia, más bien la preeminiscencia, digamos, de Jacob, quien eventualmente es llamado Israel, ¿verdad? Sabemos su nombre es Israel. Proféticamente prefigura la obra de nuestro Mashiach, Yeshua, ¿verdad? Quien como en nuestro Mashiach trae una bendición espiritual, hermanos, superior y una nueva comprensión de la relación que debemos tener con nuestro Abacadosh. Jacob es elegido por su hermano mayor, ¿verdad? Y esto simboliza la nueva alianza establecida en Yeshua. Amén. Baruch Hashem. Amados hermanos, con esto habíamos concluido la porción de esta semana, Toldot, agradeciéndole a nuestro Abacadosh que nos ha permitido reunirnos una vez más, ¿verdad?, para escudriñar su maravillosa Torah. Si está en su voluntad, y así le pedimos, nos reuniremos el siguiente séptimo día para continuar con la lectura de la Parashá número 7. Amén. Será con nosotros hasta el siguiente sábado, hasta el siguiente séptimo día, desde cuando nos encontremos en esta su casa de oración, encuentro con Yeshua. Shabbat a todos, mis amados hermanos. Baruch Hashem. Amén.